vuelve uno a volverlo a meditar, vuelve uno a volver a escudriñar, vuelve uno a volverlos a leer o a pensar en ellos. Y pues este pasaje, hermano, es Lucas capítulo 18, cuando el Señor le dice a los discípulos sobre la parábola, hermano, de la necesidad de orar, hermano. Amén. Dice también, en el nombre del Señor Jesucristo, también le refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar siempre y no desmayar. Dice, hermano, nomás fíjese, hermano, la gran necesidad de orar, hermano. La gran necesidad. Aquí no está diciendo, hermano, que es cualquier cosa. Si usted tiene necesidad de comer, hay más necesidad de orar. Si usted tiene necesidad de tomar agua, hay más necesidad de orar y de ayunar. Si usted tiene una necesidad en una enfermedad, hay más necesidad de orar y de ayunar que la misma necesidad humana. Porque el mismo Señor dijo que hay de aquel que cuide o aquel que cuidare su vida y se la perderá, porque tiene la necesidad de estarse cuidando. O sea, tiene más prioridad, hermano, en tener en mente una necesidad de cuidarse, de guardarse, de protegerse, de estar mejor, de cuidar su físico, de cuidar su salud, que la necesidad de la salud espiritual en su vida para entrar al reino de los cielos. Y hay una gran diferencia muy fuerte, hermano, entre las dos partes. La necesidad, hermano, de orar, la necesidad, hermano, de tener una comunión o una relación con Cristo, más que cualquier cosa, hermano, en este mundo. La necesidad, hermano, yo se los he dicho muchas veces y lo he hablado en ocasiones, hermano, la necesidad de cosas que el cuerpo necesita. Cuando le anda a alguien pues, hablar del baño, esa necesidad no le espera, ¿verdad que no? No le dice, aguántate si puedes. Yo me aguanto como los machos, ¿verdad que no? Esa misma necesidad le impulsa y lo hace que vaya al baño a fuerzas. Y si se aguanta, después le va peor. Porque no hemos entendido la necesidad, entonces, en parte no hemos entendido, hermano, la necesidad que Dios quiere para nosotros. No la hemos entendido. Porque si entendiéramos la necesidad que dice el Señor, que Él dice esa parábola sobre la necesidad de orar siempre, entonces nosotros tuviéramos la necesidad de orar siempre, no cuando queramos o cuando no tengamos flojera o cuando andemos, ay, hoy no ando cansado, hoy sí voy a orar. No, hermano, la necesidad es de orar. Aquí no es cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando yo sienta, cuando no ande cansado, cuando, ay, es que tengo mucho sueño, no, mañana oro. No, hermano, la necesidad es de orar. Porque la necesidad de ir al baño no te espera. La necesidad de orar, el Señor tampoco te va a esperar, hermano. ¿A usted qué le llama necesidad? ¿A qué le llama necesidad? Ahora sí, pero voy a preguntarle, hermano, para si sabe qué es necesidad. ¿Alguien que sepa qué significa tener necesidad o que le dé un significado a su necesidad? A ver, diga. Me espera, no se preocupe, tenemos una hora. Como ocupar, ¿no? Ocupar. Es la necesidad de ocupar. ¿Qué nos puede agregarle ahí algún otro sinónimo o un ejemplo? Que sea primordial. Dice, yo he mirado y observado que una de las necesidades en nosotros como seres humanos, hay varias necesidades para el cuerpo primordiales. ¿Cuáles son? Alimento físico, o sea, comida.
aseo, la salud. Hay varias necesidades. Tomar agua, que no, comer es una cosa y tomar agua es otra cosa, ingerir líquidos. Dormir, otra necesidad que el mismo cuerpo lo requiere por naturaleza. Usted tiene una alma y por naturaleza también requiere algo bien importante que a veces no se da cuenta, pero es necesidad del alma. Así como el cuerpo requiere de circunstancias en este mundo por naturaleza que las necesita para sobrevivir, el alma necesita también las mismas necesidades, pero en lo espiritual, hermano. No nomás come, también va al baño. Y también, hermano, la Biblia nos enseña a retener lo bueno y lo que no va al baño. No, para que vean que todo está relacionado en lo espiritual como en lo físico, la necesidad de buscar a Dios. Qué fácil, y la verdad se lo digo, qué fácil es ser cristiano de lengua o de boca. Qué fácil, pero en realidad ser un verdadero cristiano requiere de cualidades y actitudes que un cristiano necesita tener en su vida. Si no, no es cristiano. Un cristiano tiene cualidades, un cristiano tiene actitudes. Si no las tiene, no es cristiano. Y no es porque yo diga, hermano, es porque la Biblia nos enseña cuáles son las cualidades de un verdadero cristiano y las actitudes de un verdadero cristiano, y las que no, también. Y aquí una de las cosas importantes, fíjense lo que dice otra vez, también dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿Sobre el qué, hermano? La necesidad de orar siempre. Amén. Y luego dice, y no desmayar. ¿Cuántos desmayan, hermano, en su caminar? ¿O cuántos han desmayado en su caminar? ¿Cuánta gente ha claudicado y ha menguado en su caminar? Fíjense, yo he mirado, hermano, la verdad, yo he mirado y he observado, hermano, y lo he visto, hermano, porque también en ocasiones nos ha pasado a nosotros. Hay cosas, y lo he dicho en anteriores predicaciones, hermano, que no sé ni dónde me quedaron, pero en predicaciones muy en las primeras que predicaba, hermano, al principio, hace 4 años, 5 años, hacía referencia, hermano, que hay cosas que el cristiano pasa tan difíciles y las pasamos en el nombre de Cristo, pero a veces hay cosas tan sencillas y son las que nos están destrozando, cosas pequeñas, y nos están desbaratando la cabeza, el corazón, la vida espiritual. Y a veces pasamos las cosas más difíciles y las superamos en el nombre de Cristo, pero a veces cosas tan sencillas, tan simples, y hermano, a veces son las que nos dan, pero un golpazo. Te digo porque por experiencia de años se lo puedo decir, hermano. Y son cosas que a veces no nos las quitamos, hermano, de encima. Y es cuando ahí la palabra de Dios nos enseña, hermano, que Dios nos pone cargas más pesadas de las que nosotros podemos sobrellevar. Pero a veces nosotros, hermanos, somos los que hacemos las cosas como más pesadas en lo que vamos a poder llevar. ¿No se ha fijado en eso? Sí nos ha pasado, hermano, a todos. Pero vuelvo a repetir, es que la necesidad que tenemos de orar para dejarle nuestras cargas al Señor. Toda necesidad, hermano, va. Por eso dice, es la necesidad de orar para no ¿qué? Desmayar. Porque, hermano, no nomás es decirle, Señor, te pido y bla, bla, bla. Y no cree que se levanta uno con un ánimo, con ganas, ¿no, hermano? ¿Sabe por qué no nos levantamos con ese ánimo, con ganas? Porque no superamos lo que estamos orando. Porque cuando oramos tenemos que tener confianza para con el Señor, como decía en Hebreos que estábamos leyendo, hermano.
Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde ¿qué decía? A ver, ¿quién se acuerda del pasaje? Es imposible agradarle a Dios. ¿Qué más dice? Porque el que se acerque crea que le hay, y va a ser galardonador de lo que les busca, de aquel que le busca. Entonces, hermano, si usted se acerca con un problema, yo me acerco con un problema, o me acerco con una necesidad, yo me acerco con una necesidad, pero es más grande mi necesidad de orar que la otra necesidad que tenga física. ¿Sí me está entendiendo? Y si yo me acerco con esa necesidad a mi Cristo, a mi Señor, orando, clamando, rogando, pidiendo, suplicando, pero creo con todo mi corazón que Dios me está escuchando, entonces me tengo que levantar con un ánimo diferente, aunque mi problema no se vaya. Usted debe de confiar en el Señor, creyendo que el Señor ya tomó su problema en sus manos y que ese problema ya no es de usted, ese problema es de el Señor. Que ya no es de usted, sino de Cristo. Entonces, cuando usted se levante, aunque el diablo venga a quererle aquí, a decirle, todavía no se te va, aquí lo traes, y quiera confundirlo, usted dígale, mira, diablo asqueroso, a ver, que yo le dejé el problema a mi Señor, así es que voy a darle lata a mi Señor. A mí ya no me vengas a dar lata. Mi problema ya no es el problema ya se lo dejé a Cristo. Así que mi necesidad nomás es esperar en mi Cristo que traiga su bendición y se acabó. ¿Cuánto va a pasar? Eso sí, quién sabe, más si ya no le digo. De que para que se quite dure 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, eso ya no lo sé. Solamente el Señor lo sabe. Quién sabe hasta nunca se quite como Pablo. Que le diga, ya bástese mi hijo conmigo, bástese en mi gracia, que usted siga adelante hasta el final. Ay, Señor, pues cómo usted se ha suelto. Y tampoco le vaya a venir a la mente decir, ya ves que el Señor no te escucha, ya ves que el Señor no te oye, ya ves, ¿cuánto tiempo le has pedido lo mismo? ¿Y cuánto tiempo le has pedido lo mismo? ¿Y cuánto tiempo le has pedido lo mismo? Y le ruegan, y hasta ayunas, se suplican, y no viene tu respuesta. Ya ves, quién sabe, ya uno empieza a dudar. No, pues es cierto, no. Eso, a veces, hermano, Dios trae su respuesta pronto, a veces la trae a su tiempo y a veces nunca la trae. Porque no es lo que uno quiera, es lo que Dios quiera. Pero la necesidad de nosotros siempre va a seguir rogando y pidiendo. ¿Sí o no es cierto? Pero pues uno ni sabe de todos modos, hermano, que uno ruegue y uno pida. Y después que el Señor ya nos venga a decir, hermano, y se lo aseguro, hermano, que aunque si el Señor no nos viniera a decir, que ya nos calmáramos, como le dijo Pablo, bástate en mi gracia, ya cálmate. Te lo aseguro que uno se lo vuelve a pedir, uno a pedir, hermano. Ay, Señor, ándale. Y más vale, le voy a decir una cosa, hermano, más vale ya no pedirle, porque si sabemos que es la voz del Señor, hay que hacerle caso a la voz del Señor. No vaya a pasar lo mismo que aquel hombre, ¿qué era? El que la burra le dijo, ¿cómo se llamaba? ¿Baal? ¿Sí se acuerdan? Que era un profeta, pero no era profeta del Señor, hermano, era profeta de Baal. Y los Baales no son hijos de Dios, hermano, acuérdense. Y aquel, fíjese, aún así conocía quién era Dios. Y le dijo, ándale, Dios mío, me están diciendo que si voy y maldigo a tu pueblo. ¿Y qué le dijo Dios? No, mi pueblo no puede ser maldecido por nadie. Por nadie. ¿Y aquel hombre qué le dijo? Bueno, pues Señor, está bien. Y ahí va y les dice a aquellos hombres, no, fíjense que Dios me dijo que no se puede. ¿Y qué le dijeron a aquellos? ¿Qué le ofrecieron? Mire, dinerito, le ofrecieron multitudes. Le ofrecieron, hermano, para que así como cuando, ¿se ha visto esas caricaturas que llega una caricatura y ve un puñote de dinero y cómo se le hacen los ojos? Con signos de dólares, ¿verdad? Está así. Este es el otro y yo, ¡ay! Pero, hermano, no, así le pasó a este hombre, de esa misma manera. Y como le dijeron que antes, ¿sabe qué? Y ahí va otra vez el cabezón a decirle al Señor que sí que. Ándale, Señor, mira, ¿a poco el Señor no sabía que le estaban dando más dinero? Ya sabía, y aquel hombre, y Dios sabía por qué se había vuelto a qué,
acercar a volverle a decir, porque Dios sabía que le habían tocado ¿qué? Raíz de todos los males. Entonces le habían tocado con el dinero ¿qué? Su corazón. Y cuando le dijeron eso, ahí va. ¿Y cree que el Señor no sabía que lo estaba haciendo por otra vez porque le volvieron a ofrecer algo? Claro, y ahí va. ¿Y qué dijo? Le dijo, señora, ¿y qué le dijo el Señor? Ya pues ve. Y él creyó que el Señor le estaba diciendo, sí, tú ve, maldícelo. Él creyó. No, el Señor le dijo, ándale pues, ve ya, haz lo que tú quieras. Le estaba diciendo, haz lo que tú quieras. O sea, no me obedezcas y vas a ver cómo te va a ir. Si ya te dije una vez no, ¿para qué tienes que ir? ¿Por qué tienes que volver a repetir? Pablo fue inteligente, hermano. Pablo ya había escuchado la voz una vez del Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿A quién? ¿Quién eres? ¿A quién yo persigo? O sea, ¿quién eres tú? Y se dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo entendió y jamás lo volvió a perseguir, porque entendió la voz del Señor. Después Pablo, hermano, cuando tenía el aguijón, le dijo, Señor, quítame esto. Y rogó una vez, no respondió el Señor. Rogó otra vez, no respondió el Señor. Rogó otra vez, respondió el Señor, y Pablo se cayó y ya le siguió para adelante, porque entendió la voz del Señor. Fíjense qué bonito, ¿no? Para mí, hermano, la verdad, se me hace algo hermoso que cuando el Señor nos habla, obedezcamos. Porque si nosotros somos desobedientes a la voz de Dios, hermano, al rato vamos a estar preguntando y hasta confundidos vamos a estar, porque le estamos pregunte y pregunte. Y el Señor le gusta que a la primera vez, hermanos, que escuchemos su voz, pongamos atención y seamos obedientes a ella. A Él le encanta eso. ¿A qué padre de familia no le gusta, hermano, que en cuanto le diga uno a su hijo algo, su hijo hiciera caso? A ver, levante la mano. Ya está con las dos, hermano. Porque es verdad, hermano. Imagínense ahora Dios con nosotros. Ahora Dios con nosotros. Imagínense hay muchas necesidades en el mundo, hermano. Hay muchas necesidades en la vida, hay muchas necesidades en la familia, hay necesidades en el hogar. Pero más importante que todas estas necesidades que estamos viendo, hermano, y observando, una de las primordiales necesidades es esta, hermano. Esta parábola, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad, hermano, entiéndalo, en realidad nosotros estamos bajo el orden de la oración en Cristo. Si no hay oración en nuestra vida, si no hay esa necesidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestra vida se va a morir, nuestra alma se va a secar y vamos a morir, hermano, aunque estemos aquí en el culto, pero vamos a estar muertos. Podemos estar aquí, podemos aplaudir, podemos cantar, podemos hasta brincar, saltar, pero espiritualmente podemos estar muertos, hermano. Por eso la necesidad, hermano, que hay en la Escritura, hermano, para ti, para mí, de orar, es bien importante, es bien necesario en nuestra vida. Eso nos ayuda a no desmayar. La Biblia, hermano, dice, hermano, sigamos leyendo y vea lo que el Señor habla, hermano, sobre esta necesidad, y la explicación, pues, nos la da el Señor en estos pasajes bíblicos, hermano, sobre esa necesidad de orar. Amén. Diciendo, dice, había una ¿qué? Y un juez, dice, que ni tenía ¿quién? Ni qué. Dice, ni tenía a Dios ni respetaba a los hombres. Dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, fuerte, hermano, y él no quiso ¿qué? Y él no quiso por algún tiempo, dice, pero después de esto, ¿qué dice? Dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me fue molesta, le haré justicia, no sea que viendo de continuo me agote la paciencia. Dice, hermano, ¿usted cree que Dios, fíjese cómo está ahí, hermano? Esta es la respuesta de una necesidad. Esta, que cuando alguien tiene necesidad, ¿qué hace? Está como cuchillito de palo.
¿Y qué dijo aquel hombre? Que aunque ni temía a Dios, Dice, ni temía a Dios, dice, pero ay, ¿sabes qué? Ya le voy a hacer su insistencia hizo, escúchame, su insistencia hizo que aquel hombre le hiciera justicia. Entonces, hermano, ¿qué es lo que está viendo usted aquí? ¿Qué es lo que está observando? Que necesitamos hacer lo mismo. Así es. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos estar ¿qué? Orando. Siempre. Sin desmayar. Mire, por eso es lo que le digo, hay gente que ora, Dios no le escucha y luego dicen, bueno, hermano, pues que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuál voluntad del Señor? Si el Señor ni te respondió, ¿cuál voluntad del Señor? Mientras de que no te responde el Señor, tú síguele. Pablo, una y otra, y no respondía el Señor y siguió orando. Y ya cuando oró, hey, Pablo, Señor, el Señor, hermano, lo que hace, lo que nos está diciendo a nosotros es que seamos insistentes, constantes. Sigamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y que viene la duda, reprenda la duda. No, a mí no me importa la duda, yo le estoy pidiendo eso al Señor, que el Señor reprenda al diablo y vámonos. Pero cuando venga la respuesta de Dios, también tenga cuidado, no vaya a pensar que es el diablo y le diga, Señor, reprenda al diablo, y sea el mismo Señor que nos está diciendo ahí, ya párale. También hay que tener cuidado, porque tenemos que tener cuidado, porque necesitamos saber, hermano. Hace tiempo, hermano, le prediqué que la oveja oye la voz de su pastor. ¿y qué? Y la sigue. ¿Por qué? Porque la conoce. Pero el que no conoce la voz de Dios, va a venir el diablo vestido de ángel de luz y hablando hasta como la voz de Dios para que creamos y pensemos que es Dios. ¿Y qué nos va a pasar? Pues nos va a confundir. Por eso necesitamos, ¿qué, hermano? Orar y ayunar. Ayunar y orar, hermano, y leer su palabra y entender que la necesidad que tenemos, hermano, en Cristo es una necesidad grande. ¿De qué, hermano? No solamente física, se lo he dicho, hermano, no solamente física, porque muchas veces nuestras necesidades, hermano, que nosotros creemos que son para con Dios, es, Señor, dame, Señor, te pido, mira, Señor, no, la necesidad de nuestras oraciones es, Señor, aquí está mi vida en tus manos. Te pongo mi vida en tus manos, Señor. Hágame un verdadero hijo de usted. Enséñeme a caminar como usted quiere, como usted habla, como usted se mueve, como usted se viste. Enséñeme a ser un imitador de usted, como Pablo lo fue de usted, mi Cristo Jesús. Eso es la necesidad de un verdadero hijo de Dios, hermano. No, ay, Señor, mira, te pido, mírate. Las necesidades, hermano, que tenemos aquí ya las sabemos. Ya las sabemos. Tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de almorzar, de comer, de cenar. Tenemos necesidad de vestir, tenemos necesidad de este mundo, tenemos necesidad de pagar, pero esas no son las necesidades de un verdadero, o sea, cristiano espiritual, hermano. Esas son necesidades humanas y esas no son necesidades de Cristo, hermano, en nuestras vidas. Por eso aquí dice, y les voy a enseñar cuál es la necesidad de orar siempre. No les digo la necesidad de suplirte tus cosas, sino la necesidad de orar siempre. Porque esa es la necesidad de un hijo de Dios, hermano. El Señor le dijo, no tengáis que por el vestir mañana o el comer mañana o a ver qué vas a comer, o dice, si o pajarillos, dice, ¿qué dice? No trabajan. Y visten y comen. Y los lirios que se entrelazan y florecen. Y un lirio, hermano, es como una plaga que estorba las lagunas. No debe de estar. Pero aún así, dice que así están, hermano. Dice que Dios, hermano, cuánto más no va a tener, hermanos, cuidado de sus hijos, de su familia, de aquellos que le buscan, de aquellos que están al pendiente de la necesidad de ¿qué? De orar, de leer su palabra, de ayunar. No hay que, hermano, dice orar siempre y no desmayar.
aquí hay dos cosas bien importantes, hermano, pero bien importantes, demasiado, hermano, importantes e interesantes. Una cosa es que oremos y la otra cosa es que nos desmayemos. Hay gente que ora y ora y ora y después desmaya y se lo lleva el diablo y ya se deja de ser cristiano. Sí, hermano, un hombre conocido así. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no le respondió lo que ellos querían. ¿Qué tal que Dios sí les haya respondido y ellos ni entendieron la voz de Dios porque no eran obedientes a la voz de Dios, y ellos más estaban orando y orando y orando y orando y orando y ni siquiera supieron si Dios les había hablado desde cuándo, ¿no? Por eso es bueno tener oído ejercitado en la sabiduría de lo que leíamos el miércoles, hermano. Tener nuestro oído, ¿qué? Ejercitado ¿en qué? En algo sólido, en Cristo, hermano. Para poder entender cuál es la voz de Dios y también poder entender cuál es la voz que no es de Dios. Si el hombre, hermano, el Hijo de Dios no entiende eso, hermano, siempre lo va a confundir el diablo. Va a venir el diablo y le va a decir, no, fíjate que no, fíjate que sí, y uno va a pensar que es Dios el que lo está hablando y lo estamos haciendo. Pero si le voy a decir una cosa, Dios no va a contradecir su palabra. Esa es una regla firme y segura. Dios no va a contradecir su palabra ahí se va a cumplir y se tiene que hacer conforme esté en ella, nos guste o no nos guste. Y ahí estamos en contra del mismo diablo, para que veamos, hermano, que la voz de Dios se tiene que cumplir. Por eso nosotros debemos entender, hermano, la necesidad de Dios, hermano, entiéndalo, no la necesidad humana. La necesidad humana nos hace pedir a Dios cosas que nosotros necesitamos, hermano, pero son humanas. Son humanas. Y a veces nos entretenemos más en pedir lo humano que lo espiritual. Nos entretenemos más en pedir lo humano que lo celestial, hermano. ¿Cierto o no? Porque estamos bien habituados aquí. Estamos bien habituados a este mundo. Y si usted reflexiona todas las cosas que le pasaron a los apóstoles en aquel tiempo, en aquella forma, en aquel lugar, muchos dejaron todo por servir a ¿quién? A Cristo. Dejaron hasta sus familias, dejaron, hermano, hasta su familia por servir al Señor. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a dejar nuestra familia para servir a Cristo? Tremendo el asunto. Hay cosas que nosotros necesitamos entender, hermano, para servir a Dios. Porque las cosas, hermano, tienen que llevar un propósito en nuestra vida, de esforzarnos en esa necesidad de estar orando, hermano. Dice la Biblia, hermano, dice, orar sin cesar, para no caer en tentación. ¿Por qué nos pide el Señor, hermano, que estemos orando sin cesar? Porque sabe que en el momento que tú y yo desmayemos, entonces, hermano, vendrá el enemigo y en aquel momento que tú desmayaste, llegará el enemigo y todas tus oraciones no te van a servir. Porque va a llegar el diablo y ¡zas! Y te va a encajar el dardo del maligno. Lo que dice en Efesios, que vendrán los dardos del maligno y te los ¿qué? Enterrará, hermano, y te irá, te herirá. Y después de eso, hermano, vendrá, hermano, la debilidad espiritual en el cristiano, vendrá decayendo, porque no sabe cómo sacarse ese dardo del maligno de su vida. Y la Biblia dice ahí en Efesios capítulo 6, hermano, dice que nos vistamos con la coraza del Espíritu Santo, hermano, con la coraza del poder de Dios, hermano, con la armadura completa de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vuelve a hablar de la oración, de la palabra de Dios, del ayuno, y tiene sus significados. Esa parábola, hermano, esta que estamos hablando, esa es la misma expresión que se habló Pablo de aquella armadura de un verdadero hijo de Dios. Es esta que está hablando aquí el Señor, de la necesidad de que un hijo de Dios esté en oración sin desmayar. Es la misma. Allá te explica en Efesios capítulo 6 versículo 10, te explica cómo y qué significa la oración, qué significa la palabra, qué significa el casco, hermano, qué significa en nuestra vida la fe.
¿Qué significa la oración? Cuando el cristiano, hermano, no entiende esa necesidad, hermano, se lo aseguro, puede traer la espada en la mano, pero sin ninguna protección en el cuerpo. ¿Y de qué le sirve traer la espada en la mano? Si no trae ni escudo, no trae ni casco, no trae ni pectoral, hermano, que le cubra todo el cuerpo. Otros, hermano, nomás traen la armadura, pero no traen espada para defenderse de nada. Aquí tenemos que traer toda, porque es necesaria. O sea, es una necesidad, es necesario tenerla por completo toda. ¿Sí lo entienden o no? Aquí no solamente, hermano, es orar. Y el ayuno, y la palabra, y la confianza, y la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar, hermano, bien protegidos? Si hay gente, hermano, que es muy ayunadora. Ayuna. Poder de Dios. Pero, hermano, necesita orar. Necesita tener sabiduría. Necesita tener conocimiento. Necesita tener la guía. ¿En qué? En la palabra. Hay que leer para tener la guía. El instructivo es hermano, cómo debemos de vivir con Cristo. Hace tiempo también les prediqué y les dije, hermano, que para levantar alguna cosa o armar algo necesitas un instructivo. Y el instructivo que nosotros tenemos para ser un verdadero hijo de Dios cristianos es este. Pues si no lo leemos, pues entonces ¿cómo sabemos que somos cristianos? Si no nos no hay instrucción aquí, hermano, en nuestra vida, entonces ¿cómo decimos que somos lo que no somos? Por ahí en una ocasión le dije, ¿somos lo que comemos o comemos lo que somos? ¿No es cierto? ¿O sí es cierto? ¿Somos lo que comemos o comemos lo que somos? ¿Qué dice? Ay, señores, es un trabalengua lo que está pasando aquí. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermano? ¿Lo que comemos? ¿O qué les dije? ¿O comemos lo que somos? ¿Qué come? ¿De qué se alimenta? ¿De lo que somos? Necesitamos entender, tenemos una necesidad nosotros, hermano, como hijos de Dios. Que tengo desánimo, reprenda al demonio de desánimo, ese espíritu de demonio que hay de desánimo, repréndalo en el nombre de Cristo. Nada de que somos llamadas de petato impulsadas por algo. No, que nos impulse la oración, que nos impulse el amor hacia la palabra de Dios, que nos impulse la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos impulse eso para ser agradecidos con Él, para que no digamos que nos impulsa mangano, no, que nos impulse el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a ser verdaderos hijos de Dios, hermano. Que no nos impulse nadie a ser hijos de Dios. Solamente aquella muerte, hermano, hace más de 2000 años, que esa muerte y resurrección de nuestro Señor, que nos impulse a seguirle sirviendo por agradecimiento por lo que hizo por nosotros. Ahí le voy a decir una cosa, ahí no le va a encontrar ningún defecto, ahí no le va a encontrar ningún pero, ahí no le va a encontrar nada de que, ay Señor, pero es que tú no hiciste esto por mí. No, ¿qué le podemos decir al Señor? No va a encontrar excusa de lo que Él hizo por nosotros. Ahí debe estar nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, hermano. Nuestros ojos deben de estar puestos ahí, para que podamos entender, hermano, que nadie nos impulsa a servir a Cristo. Nadie. No te impulsa, hermano, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie para servir a Dios. Al contrario,
Tú eres el que debe estar bien metido con Dios para que tú impulses a los demás. Hey, vamos a servir al Señor, vamos a servir al Rey, vamos a alabar al Rey, vamos a buscar al Rey, vamos a ofrecer nuestra vida al Rey, vamos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dijo Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor y a su nombre. Y a su nombre. Nuestra vida es, hermano, es allá, pero nuestra necesidad es en la oración, en la palabra, en el ayuno, en la fe, en Cristo Jesús, en la obediencia y en el amor, hermano. Ahí. De nada nos sirve todo lo de alrededor, hermano, sino la necesidad, hermano. Y mientras más busquemos, como esta mujer, como esta parábola, como esta enseñanza, como este ejemplo, nosotros también vamos a poder tocar el corazón de Dios cuando lo estemos clamando y gimiendo, como dijo Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí el Señor, hermano, obrará en su presencia. Pero nosotros, hermano, nosotros debemos tener una mentalidad, hermano, firme. Una mentalidad, hermano, allá en Cristo. No pongan la mirada en el hombre, hermano. Y te lo he dicho, ni la pongan ni en el pastor. Porque el rato que el pastor falle, te va a meter en tu cabeza el diablo un montón de ideas. De que, ira. Pero ponga su mirada en Cristo a ver si falla. Y cuando vea un error en Cristo, ahí me dice. Cuando usted ponga su mirada en Cristo, entonces nadie lo va a mover de que, ay, es que Cristo falló. Ay, nosotros, ¿para dónde me saco? ¿Para dónde? Si Cristo no falla, ¿para dónde me hago? Pero nosotros buscamos la mirada en los hombres en otro lado, porque si falla él, pues se falla, Señor, pues yo también. No, ponga la mirada en Cristo. En Cristo la mirada, hermano, para que el día, a ver, cuando falle Cristo, a ver qué le dice. Ahí no va a tener excusa. Ahí no va a fallar el Señor. Él no va a tener ningún error. Nosotros, nuestra mirada es en Cristo Jesús. Ni modo que le diga: Señor, fallaste. ¿Cómo? Si el Señor es perfecto, si el Señor, hermano, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿qué falla tiene? Ninguna. Él es perfecto, hermano. Dice que no tiene ni sombra de variación, hermano, más para que vea. Perfecto, mi Señor, hermano. Lleno de santidad, hermano, en su perfección. Por eso la necesidad de orar, hermano. Hay una necesidad grande. Mire, hermano, mientras más ore y más platique con el Señor, más intimidad va a tener y más palabras va a tener para platicar con Él. ¿Por qué? Mire, alguien enamorado de Cristo, bien enamorado, le voy a decir una cosa: no va a tener excusa de no poder, ¿qué? Hablar con Cristo. Eso se lo digo. Eso sí se lo digo. Porque una persona, hermano, ¿cuántos hemos escuchado que dicen: hermano, pues que ya tengo una hora orando y ya no sé qué decir? Porque no está enamorado del Señor. Pero díganle a dos novios, hermano, y que les pase una hora, 2 horas platicando, y uno le diga: ¿ya? ¿Qué van a decir? Ay, pues apenas hace un ratito. Porque están enamorados y no quieren dejar de ¿qué? De platicar, de hablar. Pero, hermano, así debe ser nuestra relación con el Señor. Ahí, con el Señor. Que me hinco a orar, ya llevo media hora, nada de que me duelen las rodillas, no, sino que digo yo: Señor, ya llevo media hora y no me quiero levantar. Quiero seguir platicando contigo y mencionándote cosas. Pero hay gente, hermano, que ora un poquito y ya se le acabaron las palabras, ya no sabe qué decir. Hasta le dice: Señor, ya no sé qué decir, ya se me acabaron. ¿Y qué, hermano, qué pasa? Entonces, ¿qué pasó? Pues no, que muy enamorado, pues. Hermano, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta cuántas palabras hay en la Escritura para platicar con Dios. Usted de aquí, hermano, va a sacar, hermano, palabras para decir: Señor, ¿te acuerdas cuando dijo David en aquel día esto y esto y esto? Señor,
Yo soy uno de tus siervos, yo también quiero. Señor, ¿te acuerdas cuando Pablo te dijo esto y esto? Mira, yo estoy en la misma necesidad que él. Señor, ¿te acuerdas cuando Jonás fue desobediente y no te hizo caso a tu palabra? Cuando tú le hablaste, le dijiste, Señor, aquí está otro Jonás igual que él, Señor. Ayúdeme a entender que yo también soy un cabezón, que cuando me dice, Señor, ve a Nínive, ve, predícale, y yo, a Nínive, Señor, mejor me voy a Tarsis, ¿no? Y ahí voy para Tarsis. ¿Cuántas veces, tantas cosas, hermano, que hay cómo platicar con el Señor? ¿Cuántos ejemplos de la Escritura hay para reflejarnos nosotros ahí con Él en la oración? ¿Cuántas cosas, hermano, hay para que nosotros seamos aconsejados por esta palabra y que ella nos aconseje un consejo hermoso, una dirección preciosa, y que dejemos de que Dios nos hable nuestra vida por ella? La oración, hermano, la oración es ¿qué? La comunicación que tiene ¿quién? Uno con Dios. Y el que tiene una buena comunicación tiene una buena ¿qué? Relación. Entonces el que tiene una buena relación ¿conoce bien a su Señor o no? ¿Sabe lo que Dios quiere o no? Y Dios conoce bien lo que nosotros queremos o no. Ahora, y Dios, hermano, quiere que nosotros le obedezcamos a Él o no. ¿Y nosotros le obedecemos a Él o no? Oye, ¿verdad? Es que ahí nos damos cuenta, hermano, de nuestra relación con Él, si le estamos obedeciendo o no, si estamos haciendo lo más que podemos o no, o nos estamos esforzando en lo que no. Esta necesidad, esta mujer, hermano, esta viuda, hombre, mire, duro, pide, hasta que aquel hombre lo hizo no entender, hermano, ni caer en razón, sino que su insistencia fue la que hizo que este hombre, hermano, cambiara de actitud con aquel. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que Él es igual, hermano. Si nosotros somos insistentes en la oración, en el ayuno, en su palabra, no en que nos responda para lo que nosotros quieramos escuchar, entiéndalo. No para lo que nosotros quieramos escuchar, es para lo que Dios quiera ¿qué? Decirnos. Lo que Él quiera hablarnos. Porque si fuera el caso, hermano, de insistirle para escuchar lo que nosotros queremos oír, pues Pablo sería decepcionado de Cristo. Señor, pero ya te rogué, te pedí, mira, allá oré por aquel y se levantó. Y aquel que estaba paralítico se levantó. Y aquel que tenía la mano ya, que estaba cojo de su mano ahí, se la acomodaste, se la estiraste y le acomodaste los huesos en su brazo. Y Señor, yo nomás te estoy pidiendo una cosa. Ayúdame. ¿Y qué dijo? Ya, Pablo, ya, tranquilo, guástate. Mira, ¿no te da gusto de que seas usado por mí de esta manera tan preciosa y hermosa? Pablo no entendería eso, hermano. A ver, ¿qué quieres, hermano? ¿Que se te quite lo que tiene? O sea, el aguijón que tenía Pablo, que era por medio de parte de Dios, pero también ahí estaba, hermano, también otro que se llamaba ¿quién? Satanás, que era el del aguijón. El Señor le permitió, como le permitió una zarandeada con Pedro, una agarrada ya con Job. ¿Se acuerdan? Con Pablo era lo mismo, más que el escrito no menciona que el Satanás le dijo al Señor, déjame, le doy una. No, pero Dios le permitió porque la Biblia dice que era un aguijón ¿de quién? De Satanás. Y si estaba haciendo ese aguijón ahí, hermano, le pregunto, ¿a poco Pablo no lo podía reprender? ¿Cómo no? Lo podía reprender en el nombre de Cristo y que se fuera el diablo. Pero cuando Dios le dijo, ay, Pablo, pásate en mi gracia. Mira, te prefiero que estés así con el aguijón, a que todo lo que te he dado yo y te ha bendecido en grande manera, te vaya tu orgullo, tu vanagloria, te haga mañana pasado caer. ¿Sí me entendió o no? Por eso el Señor, hermano, sabe lo que hace con nosotros, cuándo, dónde, cómo y a qué horas. Y uno dice amén. Y ya. Y cuando Dios ve, hermano, la humildad, si en lo poco, hermano, le somos fieles, amén, Señor. Si le somos fieles, y hermano, cuando menos espere,
Yo no le voy a decir que Dios le va a mandar una mansión, un carro de último. No, yo no estoy diciendo. Pero le va a bendecir en grande manera, hermano. Mire, hermano, yo lo que le he dicho al Señor, un cristiano, hermano, imagínense, con paciencia, hermano, pero con sabiduría. Imagínense un cristiano lleno de paciencia y de sabiduría. ¿No sería, hermano, algo grande en su vida? Que vea las cosas pasar el Señor. Pero pedimos cosas, hermano, fuera de lo que le digo, de lo de Dios. Dice en otra ocasión, en otro pasaje bíblico de Santiago, hermano, dice: oráis, pedís mal. ¿Sí se acuerdan? Por eso no recibís. ¿Por qué? Pero dice algo más, que pedimos ¿para qué? ¿Se acuerdan dónde está o no? Mire, vaya Santiago. Qué tremendo, hermano, ese pasaje. Y pedimos y no y pedimos mal. Por eso no recibimos. Porque pedimos para nosotros, hermano, no para las cosas del Señor, hermano. Capítulo 4 de Santiago. El versículo que habla de eso es el versículo 3. Amén. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Para gastar en nuestros deleites. Dice: para gastar en vuestros deleites. Y le digo que a veces nosotros confundimos la necesidad espiritual con esta necesidad física. Señor, yo necesito esto. Señor, yo necesito aquello. Señor, hermano, lo que necesitamos es meternos con Cristo. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Verdaderos cristianos. No necesidades de que, ay, Señor, y le voy a decir una cosa. Este pasaje, ¿ha oído los de prosperidad? Este pasaje truena a los de prosperidad. Pues imagínense, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís ¿para qué? Dice. Para gastar en nuestros deleites. Fíjese, y los de la prosperidad dicen todo lo contrario, que nosotros no somos prósperos de la manera que ellos son, que un carro, una casa, el negocio, que esto, que el otro. Y ellos dicen: Dios me lo dio, yo tuve fe, ay, y pon tu fe en esto y lo otro. Y ellos hablan de prosperidad. Hermano, esto truena todo eso. Porque aquí dice Dios que no nos va a dar nada para nuestros deleites. O sea que ya nos amolamos. ¿O no? Que dicen: hermano, el hermano Salomón predica pura pobreza. Ahora todos vamos a tener hambre para comer. No solo de pan vivirá el hombre. Amén. No solo de pan vive el hombre, hermano, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice el Señor: dice primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por. Entonces Dios añade lo que Él ve que tenemos que necesidad. Amén. Entonces, ¿vamos a estar bendecidos o no vamos a estar bendecidos, hermanos, si el Señor nos bendice? Claro que sí. El Señor nos puede dar un carro y del año. Y no estoy hablando de ninguna prosperidad, hermano. Estoy hablando de que si Él nos ve una necesidad y dice que ese carro se lo va a dar porque lo va a necesitar para esto y esto y esto, Él lo da, hermano. Él no retiene su mano. El Señor retiene su mano mientras de que Él mira hasta dónde somos pacientes y esperamos en nuestra oración y somos pacientes. Porque le voy a decir una cosa: si el Señor viene y te dice: te voy a bendecir, y te pone los medios de hacer las cosas, pero dice: te voy a bendecir, y uno quiere que la bendición venga ¿cuándo? Ya, mañana. Pasa un mes, pasan 2, pasan 3, pasan 4, pasan 5, 6, 7, ¿qué dice? No, tú me dijiste. Pero ya en forma de reclamo. ¿Por qué? El Señor dijo, ¿cuándo? No sé. Pero uno tiene que seguir, ¿qué? Confiando de que el Señor dijo
y uno esperando cuando llegue su momento. Dice, cuando llegue su momento, uno ya fue preparado en la paciencia, soportando una y otra cosa, soportando, hasta que Dios mande su bendición, hermano. Entonces ya no nos va a caer de sorpresa de que si nos viene la bendición, mente y corazón ama más el dinero que a Dios, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco, hermano, hasta esperar aquella bendición, para cuando nos llegue, saber, hermano, que no nos tiene que cambiar nada y seguir siendo los mismos que somos, porque la bendición la está dando Dios, y la bendición del Señor no añade tristeza, no viene con ella ninguna tristeza, al contrario, viene bendición y alegría, hermano. Pero hay que saber soportar hasta que la bendición venga, y mientras de que soportamos, somos pasados por experiencias, por procesos, por cosas en la vida que tenemos que aprender hasta que Dios nos vea nuestra madurez. Así pasen 1 año, 2 años o meses, pero Él nos va a enseñar a llevar un proceso de experiencia. Y no nomás eso, hermano, vamos a experimentar en el transcurso hasta que nos llegue la bendición, vamos a experimentar muchas cosas bonitas, preciosas, cómo aprender, hermano. Y le voy a decir una cosa, hasta el Señor nos enseña a aprender a ser buenos administradores con lo que tenemos, con lo poco que tenemos. Nos enseña a ser buenos administradores para que diga, bueno, si eres buen administrador en lo poquito, entonces lo serás cuando llegue la bendición grande. Y si yo no soy bueno para, hermano, administrar ni lo poco, cuando me llegue lo mucho, lo voy a despilfarrar así. ¿Sí me están entendiendo o no? Todo tiene procesos Dios en la vida, hermano. Todo tiene procesos el Señor. Y las cosas no son de que, wow, ay, oye, y él se acabó. Bueno, ¿y la administración qué? Si el Señor dijo que fuéramos buenos, ¿qué? Administradores. Aún en la economía el Señor nos hizo administradores. ¿Se acuerdan cómo se llama el libro, hermano? Pero el título donde dice del diezmo, ¿te acuerdas del título del libro? ¿Alguien se acuerda, hermano? De un librito que les enseñé. Señor Jesús, que se me acuerde. Aleluya. No, habla de que no sea uno mezquino, pero habla, hermano, de ser buenos administradores, pero está hablando de eso, hermano. Y si uno no es buen administrador, hermano, hombre, hermano, no hay bendición en nuestra vida, hermano. No hay buena bendición en nuestra vida, porque debemos de ser buenos administradores de la palabra. Hace tiempo, ¿se acuerdan que les estuve mandando mensajes de ese estudio? Hace tiempo, no recuerdo, hace meses, hace como unos 5 o 6 meses, yo creo 7. Estuve mandando en el grupo de la iglesia del viviente, hermano, de qué es un administrador de Cristo, hermano. Alguien que está administrando la vida, o sea, en lo que Dios le dio en sus manos para que fuera un buen administrador. Y nosotros debemos de ser buenos administradores, hermano, en Cristo. Si no, entonces ¿para qué nos dio, hermano? Entonces ¿para qué movemos parte de la economía, hermano, en nuestras manos? Si no es para gustos. La Biblia no nos enseña que no, por eso Dios no nos da, hermano, porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros gustos, no para nuestras necesidades. Miren, si yo le he dicho muchas veces, hermano, si yo tengo unos zapatos, ¿para qué quiero comprar otros? Y luego otros, y yo, ¿para qué? Si ya tengo. Esos son gustos, no hay necesidad. ¿Quién le dijo que era necesidad? Necesidad es cuando ya trae rotos sus zapatos, o ya muy mal estado, y dice, y ya se acabaron, necesito, y luego decimos, necesito otros. ¿Sí me están entendiendo o no? No quiere decir que traiga unos y ya no, porque es que no combinan con aquel. Necesito, no es cierto, no necesita nada, mangos, que necesita ahorrarse, necesita administrar su dinero, necesita cuidarse, porque después de que los compra, se le muerde los zapatos. ¿Traes hambre? Pues muérdele. ¿Sí me están entendiendo o no? Es que no son necesidades, hermano.
No son necesidades. Yo con mis primeros zapatos con los que hace años que me casé, hermano, duré 6 o 7 años con esos zapatos, hermano, con los mismos zapatos desde que me casé. Y hasta prediqué ese día de la administración económica y prediqué de cómo saber ser administradores. Y ya les dije, hermano, ya parezco yo Moisés, con los mismos guaraches 40 años. Eran renovados cada año, hermano, los guaraches de Moisés. Y yo le dije, Señor, pues los míos también. Duré como 7 años, 8 años hasta que mi esposa, y le voy a decir una cosa, de arriba mis zapatos están buenos, lo único que se infectó fue la suela. Y al rato le pongo otra para seguirlos trayendo para que me duren otros 7 años. ¿Quién tal compré? Yo no, hermano. Porque hay que ser buenos administradores. Si yo tengo 2, 3 pares de pantalones, hermano, hay que nomás cuidarlos. Y se lo aseguro, que si usted gasta 3 pares más de pantalones, va a gastar dinero. Y ese dinero lo puede usar para otra cosa que tenga necesidad de su hogar. Mire, nadie le va a andar diciendo, y se lo he dicho muchas veces, si usted viene aquí con una ropa y anda con la misma, así como yo diario, que me ve con la misma ropa de trabajo, y que, ay, hermano, ni se cambia. Mire, y el hermano, qué fachoso. Bueno, hermano, ¿en qué me beneficia, hermano, la santidad? Eso, nada. Mientras de que yo no peque, mientras de que yo no ande haciendo una cosa que a Dios no le agrada en pecado, hermano, mire, me siento feliz y contento. Pero si usted me viera fumando, tomando, allá chiflándole a las mujeres, diciendo tontería y media, burradas, que me viera por ahí sí tiene toda la razón de llegarme y decirme, hey, usted es un hijo del diablo, ¿cómo se le ocurre andar haciendo eso? ¿Es el pastor? ¿Sí me entiende o no? Pero mientras de que no me esté viendo haciendo esa burrada y media, dele gracias a Dios, ore por mí y pídale a Dios. ¿Me quiere ver con traje? Regáleme uno. Dígale, hermano, yo lo quiero ver diario con ese traje, así es que póngaselo cada culto. Señor bendito, ahora voy a tener que dedicarme el tiempo. Terminar más temprano mi trabajo para irme a cambiar. Así me cambio, hermano, así terminamos, Señor Jesús, vamos a seguir trabajando. Pero entienda, hermano, la necesidad de orar es una importancia de un verdadero hijo de Dios. Demasiado. Deje de orar y el diablo nos va a destruir. Amén. Deje de leer la palabra, hermano, el diablo nos va a acabar, hermano. No va a haber sabiduría. Entonces tenemos que tener, hermano, conocimiento en la verdad, sabiduría, orar, ayunar, una cosa que respalde a la otra, la apoye, la haga más fuerte, más firme, más segura y menos desconfianza en lo que usted ha creído. Porque mientras más ora, más ayuna y más lee la palabra, entonces no va a tener duda de lo que usted ha creído y ha confiado, y también Dios va a saber usted escuchar la voz de Dios cuando es Dios el que le está hablando. Amén. Pero si deja de orar, deja de ayunar y deja de leer, o deja de una de esas cosas, las deja de hacer, se lo aseguro, en una predicación que esté sabrosa, usted va a decir, ay, el pastor me la está tirando, ay, el pastor de seguro me está tirando piedras. ¿Por qué? Porque usted solito, pues usted está descuidando. Si usted descuida de orarse, si usted descuida de ayunar y descuida de leer la palabra, entonces usted solito, cuando escuche una predicación, va a sentir que le están pegando. Pero si usted ora, usted ora y ayuna y lee la Biblia, usted no le va a decir, Señor, me está apedreando. Usted va a decir, Señor, gracias porque me estás hablando. Y va a entender que es Dios el que nos está diciendo las cosas. Pero es que no, hombre, hermano, si no lo hacemos, se lo aseguro. Y hermano, yo he escuchado testimonios y he oído. Y no, hermano, de lejos, sino de cercas. Y he escuchado personas que dicen, hermano, usted me está tirando pero duro. ¿Y quién le dijo que yo le estaba tirando a usted? Y hay gente, hermano, que ni conozco, hermano, y que predico, que ni conozco. Dice, no, hombre, ese pastor me dio unas pero duro. Y se levantan y se van. Y al rato ya le cuentan a la persona que lo invitó. No, es que el hermano me estuvo hermano, pues si yo ni la conocía, hombre. O ni lo conocía la persona. ¿Por qué entonces piensa
que le estaba tirando duro. Y le digo que no es la primera. Eso, hermano, es porque hay mucho descuido espiritual en la vida del hombre. Por eso cuando se ve la palabra, hermano, dice, no, está duro este asunto. Pero si está duro, hermano, y nos queda el chaleco, ¿qué hacemos? Los verdaderos cristianos, ¿qué hacemos? Pues nos lo ponemos porque nos va a ayudar a ¿qué? A ver que andamos, ay Señor bendito, ¿sabes qué? Necesito cambiar aquí, Padre. Y si me hablaste, me pongo cuentas con Cristo. Amén. ¿Por qué no dice el Señor, vengamos y pongámonos a quién? ¿Sí dice o no dice el Señor? Vengamos y pongámonos a cuentas con el Señor, hermano. Y ahí, hermano, aleluya. Imagínense, hermano, que yo venga y me ponga a cuentas con el Señor. ¿Qué hago cuando voy y me pongo a cuentas con algo? ¿Me quedo libre? ¿Me quito de aquel problema? ¿Me deslindo de aquella necesidad de que tenía de pagar? Entonces, si yo vengo, hermano, traigo aquel problema, aquella carga, o hice algo que a Dios no le agrada, pero vengo y me pongo a cuentas con Él en arrepentimiento genuino, verdadero, me humillo, clamo, suplico, ruego, y no nomás hace ratito, todos los días, así como esta mujer, una y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que me ponga cuentas. Entonces, hermano, voy a sentir aquella tranquilidad en mi vida, Señor.